baila el paso doble. ¡Vamos! ¡Ole! De tentadero a tentadero van dos alegres maletillas a conquistar el mundo entero, pues puede ser de campanilla. Se burlaron de las penas y del miedo se han reído, mientras uno está en la arena grita el otro en el tendido. Ole, ole y ole, a valor no hay quien te gane aquí en el ruedo. Ole, ole y ole, hasta el turno a tu valor le tiene miedo. Compañero de alegría, compañero de dolor, si ese toro te porfía, échale tú más valor. Ole, ole y ole, pórtate bien maletilla, que te está mirando Dios. Ole, qué rico, Ole, Luis. ¿Qué? ¿Cómo se llama el dúo? Nueva Onda. Nueva Onda. Hola, Bea. Tú y es de Salas. Yo soy de aquí. ¿Tú? Yo soy de Gijón. Playu. Playo. Culo Vallao. ¿Dónde os conocisteis musicalmente? Musicalmente. No sé si hay algo más allá. No, no. No hay más allá, hay mucha amistad. Sí. Pero nos hemos conocido hace ya la cifra de 13 años, cuando, bueno, Bea, junto a otra gente de su familia, otros miembros de su familia, pues regentaba la orquesta Nueva Onda. Y yo era su empleado. Hace 13 años yo era su empleado. ¿Como cantante? Como cantante. ¿Tú siempre cantaste? ¿Nada de otros instrumentos? Sí, no, yo siempre canté. Tengo algo de conocimientos de teclado, de piano, pero no, nunca me puse detrás del piano a ejercer como pianista, pero yo siempre canté. ¿Empezaste joven a cantar siempre? 18 años llevo. Ya en orquestas, para arriba, abajo, y luego ya Prau. pues... tengo más praus que Heidi, como dice nuestro compañero Luismi. ¿Tú, Bea, cómo empezaste? Pues empecé a los 6 años, aquí en la escuela de música. ¿Tenías algún músico en casa? Bueno, tengo un tío que toca el acordeón y pues en las fiestas familiares pues siempre tocaba el acordeón y eso pues me animó a que me gustara ese instrumento. Gustote. Sí. Pues creo que no sabría vivir sin ello. Es una parte importantísima de mi vida. De hecho, bueno, luego me dediqué a estudiar profesionalmente música y no me imagino haciendo otra cosa. Como tú y es de Salas, pues habitualmente tocáis aquí, ¿no? Sí, venimos Tienes bastante. una zona muy bien trabajada. Sí. ¿Cómo oye la gente de Salas con el baile? Porque tanto ambiente que hay y tal, todo eso oye cierto. Les encanta bailar. Sí. Si hiciéramos fiesta todos los días, estarían todos los días aquí de baile. Oye, ¿sabes que aquí, no sé qué pasa aquí con una canción que se titula La cucaracha? Aquí en todos lados, aquí en todos lados. Sí, pero aquí hay una cosa que... ¿No? Sí, sí. Vamos a ver qué pasa con la cucaracha. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Dale, Bea, yo póngame para aquí atrás, o aquí. Como quieras. Donde no moleste. ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé, no sé. Dale. ¿Cómo era? A mí me gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echas flis, hace así, se emborracha. A mí me gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echas flis, hace así, se emborracha. A mí me gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echas flis, hace así, se emborracha. A mí me gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echas flis, hace así y se emborracha. Y se emborracha, 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 y se emborracha. ¡Se borró! ¡Ale! Ahí está. Vuelta, vuelta.
Ven aquí, Daniel. La cucaracha y Daniel. Bueno, Dani Camuño. Bueno, Daniel, Muy bueno, hostia. Oye, Dani, ¿qué? ¿Cómo me dijiste que Dani es? Camuño. Dani Camuño, ¿por Sí. qué Camuño? ¿Por qué? Bueno, porque cuando jugaba al fútbol quedó el nombre de Dani Camuño. ¿De qué jugabas? Centrocampista, por la banda derecha. Bien. ¿Cuándo fue la primera vez que hiciste esto? Hace, qué sé yo, 3 meses. Esto da calor, ¿eh? A ver. Sí, da calor, sí. Da calor. Para. No, hombre, sí, a ver. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez? Yo qué sé, 3 o 4 meses, más o menos. ¿Y por qué empezaste? Bueno, porque empezamos aquí en broma, oye, ¿quieres hacer eso? Y hícelo. Va a quedarte la cucaracha, ya sabes. Bueno, pues no pasa nada. Daniel el cucaracha. Bueno, venimos a bailar y ahora ponen pincheos y pasámoslo bien. Y luego me dieron la idea de hacer de cucaracha y bueno, lo hago. Tú y es de Salas, Roberto. Del concejo, Del concejo, ¿pero de qué pueblo? de Escovedal, ahí a 5 kilómetros más arriba, camino de la Espina. Y es bailarín. Bueno, bailo. No bailo como Daniel y su mujer, que son un espectáculo bailando los dos, ¿eh? Pero bueno, no es verdad. Pero vamos, venimos al baile todos los domingos. Los domingos, porque además el baile hay una cosa terapéutica, ayuda a vos a... Eso dicen. Estar juntos. A mi mujer le encanta. Entonces, bueno, y a Bueno, si muchas encanta a más. tu mujer, escucha, no te metas en berenjenales. No, hay que... Vienes y bailes y punto. Exacto. Aquí todo el mundo se casan dentro del entorno. Es decir, en el concejo y como mucho en el concejo limítrofe. Te estoy hablando de cuando se iba a las fiestas, íbamos a Tineo andando, ¿eh? A Tineo andando. Y bueno, ya si se venía en un camión, una furgoneta o tal, ya era lo del mundo. Pero claro, en aquella época era muy difícil. Entonces todos se casaban. Yo tengo mi familia, todos están casados dentro del concejo y tengo documentación desde el año 1800 y poco, ¿eh? Y todos están en el entorno, porque no se podía ir a cortejar más lejos. Oye, Roberto, ¿y venían orquestas de Galicia, asturianes, de fuera? De Galicia, de donde más orquestas venían. Aquí venían, yo qué sé, los Trovadores, la Finisterre, la Ortegal, yo qué sé, los Diamantes Azules. Venían orquestas de Galicia, ni se sabe. Y de aquí había, en el pueblo, en este concejo había varias orquestas también. Estaban los Panderetos, estaba la Valquiria, estaba la Estrada, había varias orquestas de por aquí. ¿A ti nunca te dio por...? No, nunca me dio por ello. En cambio tengo un hijo que sí le gusta tocar la gaita, pero bueno. Pero no, yo bailar, lo único. De eso se trata, de que lo pasen bien, bailan de todo, lo mismo algo lento, algo moderno. Entonces, pues bueno, te gusta ver que se divierten. Labrador asturiano, a ti te quiero cantar, que trabajas la tierra con alegría y bondad. Tú que dejes la vida en la tierra con trabajo, sudor y dolor. Y por eso yo quiero cantarte, labrador. Tú que dejes la vida en la tierra con trabajo, sudor y dolor. Y por eso yo quiero cantarte, labrador. Agora vengo de Salas, traigo una pena bien grande. Non vendí lo que chevei, comí mal, ya vengo tarde. Tengo amores per todo el mundo repartíos. Ya na parroquia de Salas tengo yo los